Bien, llegamos a la última lección de este trimestre sobre el maravilloso libro del Génesis. Hoy veremos los últimos capítulos. Esta última sección del libro nos lleva al final del período patriarcal con la muerte de Jacob y José. Todo el clan de Jacob está ahora en exilio en Egipto. Las últimas palabras del libro son un ataúd en Egipto. La historia de la salvación parece no tener un final feliz. Y sin embargo, esta es la parte del libro que está más llena de esperanza, porque el perfil de Israel como pueblo de Dios asoma ahora en el horizonte. El portentoso número de los 70 que constituyen la casa de Jacob alerta al lector sobre el destino espiritual del pueblo. Jacob bendice a sus hijos y predice el futuro de lo que serán las 12 tribus de Israel y la futura venida del Mesías, quien salvará a Israel y a las naciones. Y las últimas palabras del libro que resuenan con la muerte son, de hecho, palabras que apuntan a un futuro redentor. Anticipan el regreso a la tierra prometida en términos que hacen eco en las primeras palabras del Génesis, introduciendo el acontecimiento de la creación y la plantación del jardín del Edén. El principio teológico subyacente es que Dios convierte el mal en bien. Y esta es la lección que José comparte con sus hermanos para consolarlos y tranquilizarlos, pero más importante, para abrirles los ojos a la salvación del mundo por Dios. En un momento más, regresaré. Comencemos con este versículo de Génesis 47, 27. Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella, y aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Bueno, Génesis abarca los últimos años de Jacob y José juntos. Vemos a Jacob e Israel dejar Canaán para establecerse en Egipto, y allí morirá. Y aún en este escenario egipcio, la expectativa de la tierra prometida ocupa un lugar preponderante. En cuanto Jacob llega a Egipto, bendice a Faraón y así cumple parcialmente, por supuesto, la promesa abrámica de ser una bendición para las naciones. Y posteriormente, ya a punto de morir, Jacob bendice a los hijos de José. También bendice a sus propios hijos y hace predicciones impresionantes acerca de cada uno de ellos. Dios le inspiró, evidentemente, y lo hace en el contexto de las futuras 12 tribus de Israel. Sin embargo, el hecho de que Israel habite en el exilio en Egipto como extranjeros está en tensión con la esperanza de la tierra prometida, ¿verdad? Y aunque el mismo libro de Génesis termina con los hijos de Israel en Egipto, algunas de las últimas palabras de José apuntan a otro lugar. Dice, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Bueno, en Génesis 46 encontramos cuando Jacob se encuentra con José, ese hijo que había dado por perdido. Y cuando Jacob deja su tierra en Canaán, está lleno de esperanza. La seguridad de que ya no pasará hambre y la buena noticia de que José está vivo debieron haberle dado el impulso que necesitaba para dejar la tierra prometida. Y la partida de Jacob evoca la experiencia de Abraham, aunque en el caso de Abraham se dirigía a la tierra prometida. Jacob escucha la misma promesa que Abraham escuchó de parte de Dios, es decir, que lo hará una nación grande. Y este llamado de Dios también nos recuerda su pacto con Abraham. En ambas ocasiones, Dios utiliza las mismas palabras tranquilizadoras y dice, no temas. Y esto conlleva las promesas de un futuro glorioso. Ahora, la lista completa de los nombres de los hijos de Israel que fueron a Egipto, incluidas sus hijas, nos recuerda la promesa de fecundidad que Dios le hizo a Abraham, incluso cuando él todavía no tenía hijos. El número 70, incluido Jacob, José y sus 2 hijos, expresa la idea de totalidad. Es todo Israel que va a Egipto. Pero también es significativo el número 70 porque corresponde al número de naciones. Está en Génesis 10. Lo que sugiere que el destino de todas las naciones también está en juego en el viaje de Jacob. Esta verdad será más evidente recién muchos años después de la cruz y la revelación mayor del plan de salvación, Cristo.
que por supuesto era para toda la humanidad en todas partes y no solo para los hijos de Abraham. En otras palabras, por más interesantes que sean las historias de esta familia, de la simiente de Abraham, y cualquier lección espiritual que podamos aprender de ellos, estos relatos están en la palabra de Dios porque forman parte de la historia de la salvación. Son parte del plan de Dios para dar redención a la mayor cantidad posible de seres humanos en este planeta caído que escuchen su voz. Porque dice el apóstol, no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo es el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Qué hermosa promesa en Romanos, ¿verdad? ¿Qué dice Pablo aquí que muestra la universalidad del Evangelio? Todo aquel que invocare. Más aún, ¿qué dicen estas palabras con respecto a lo que debemos hacer como iglesia para ayudar a difundir el Evangelio? Ahora, es muy interesante que, a pesar de todo lo que le habían dicho a Jacob acerca de José, estaba vivo en Egipto. El Señor todavía le dio visiones de noche y en ellas le ordenó que se fuera. Jacob deja la tierra prometida precisamente por Egipto, que luego se asocia con el único lugar al que el pueblo de Dios no quiere ir y debe salir y escapar de allí. Leo de Patriarcas y Profetas estos escritos inspirados. José llevó a 5 de sus hermanos para presentarlos al faraón y para que se les diera la tierra en que iban a establecer sus futuros hogares. La gratitud hacia su primer ministro induciría al monarca a honrarlos con nombramientos para ocupar cargos oficiales. Pero José, leal al culto de Jehová, trató de salvar a sus hermanos de las tentaciones a que se expondrían en una corte pagana. Por consiguiente, les aconsejó que cuando el rey les preguntase, le dijesen francamente su ocupación. Los hijos de Jacob siguieron ese consejo, teniendo cuidado también de manifestar que habían venido a morar temporalmente en la tierra y no a permanecer allí, reservándose de esa manera el derecho de marcharse cuando lo desearan. Y el rey les asignó un lugar, como había ofrecido en lo mejor del país, en la tierra de Gosén. Sabiamente, también el faraón ahora no propicia que estos extranjeros se conviertan en mendigos por vivir de la generosidad del anfitrión. Les pregunta por su oficio, a fin de que pudieran adaptarse mejor a su nuevo entorno. Y también se muestra ávido por aprovechar su experiencia, incluso sugiere que los sirvan como mayorales de su ganado. Entonces, aunque Jacob, el extranjero, es el subordinado, el forastero, se presenta ante el dirigente del país. Como dice el pasaje, Jacob bendijo a Faraón. Él, el humilde extranjero, es el que bendice al Faraón, el gobernante poderoso de Egipto. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser así? Teniendo en cuenta que en el antiguo Egipto el Faraón tenía el estatus de sumo sacerdote, esto significa que espiritualmente hablando Jacob estaba por encima del sumo sacerdote de Egipto, por encima incluso del Faraón. Más allá de nuestra condición de vida, ¿qué debería significar para nosotros en la forma en que tratamos a los demás, de que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios? ¿Qué obligaciones nos impone nuestra fe? Bueno, cuando Jacob se aproximaba a su muerte, recuerda a su regreso a Betel cuando recibió de Dios la renovada promesa de la heredad perpetua. Esa promesa le fue dada primero a Abraham. Por tanto, la esperanza de la tierra prometida es un pensamiento reconfortante que nutre su esperanza al sentir que la muerte se aproxima. Ya estaba ancianito. Entonces Jacob se dirige a los 2 hijos de José, que nacieron en Egipto, y los bendice, pero lo hace en el contexto de la promesa futura con respecto a su propia simiente. Ahora, ¿por qué Jacob bendijo a los 2 hijos de José aquí y no a sus otros nietos? Los 2 hijos de José, Manasés y Efraín, son los únicos nietos que bendijo Jacob. Por lo tanto, son elevados de la condición de nietos a la condición de hijos. Y aunque la bendición de Jacob implica una preeminencia del segundo Efraín sobre el primero Manasés, la bendición del patriarca concierne especialmente a José. Lo que vemos aquí
Es un testimonio personal sobre la fidelidad de Dios para con ellos, tanto en el pasado y su promesa para ellos en el futuro. Y Jacob alude al Dios de Abraham e Isaac, quien les había brindado alimento y protección. Dice, este es el mismo Dios que me liberta de todo mal. Jacob también tiene en mente al Dios de Betel, con el que luchó y quien le cambió el nombre de Jacob a Israel. Y al referirse a todas estas experiencias por las cuales Dios transforma el mal para bien, Jacob expresa su esperanza de que Dios no solo se encargará de la vida actual de sus nietos, así como lo hizo por él y por José, sino también piensa en el futuro cuando sus descendientes regresen a Canaán. Y esta esperanza es evidente por su referencia a Siquem, que no solo es una parcela de tierra que había adquirido, sino un lugar donde enterrarán los huesos de José y donde se distribuirá la tierra a las tribus de Israel. Y aún en medio de todo lo que ha sucedido, Jacob tiene en mente la promesa de Dios, las promesas, quien dijo que por medio de esta familia serían benditas las familias de la tierra. Según Pedro, ¿cómo se cumplió esta promesa? Vamos a Hechos capítulo 3, versículos 25 y 26. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Ahora encontramos a Jacob bendiciendo a sus hijos en los primeros 28 versículos del capítulo 49. ¿Cuál es la importancia espiritual de la bendición de Jacob sobre sus hijos? Más allá de las profecías sobre la historia inmediata de las tribus de Israel, Jacob ve al Mesías y la máxima esperanza de salvación. Esta esperanza ya está indicada en las primeras palabras de Jacob. Dice en los postreros días, una expresión técnica que se refiere a la venida del rey mesiánico. Y el texto recorre luego el futuro linaje de cada uno de estos hombres. Estos no son futuros predestinados, como si Dios quisiera que cada uno de ellos afrontara lo que enfrentó. Más bien son expresiones de lo que el temperamento y el carácter de sus hijos generarían. Por ejemplo, el hecho de que Dios supiera que alguien va a matar a un hombre inocente es algo radicalmente diferente de que Dios haya querido que el asesino lo haga. En estas bendiciones llegamos a una profecía importante y significativa. Capítulo 49, versículos 8 al 12. Aquí está, mira. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán todos los pueblos. Atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna, lavó en vino su vestido, y en la sangre de uvas su manto. Sus ojos, rojos del vino, y sus dientes blancos de la leche. Mira, más allá del libre albedrío humano, Dios conoce el futuro. Ya había dispuesto que sería por intermedio de Judá que vendría el Mesías. Judá, que está representado por un león, remite a la realeza y la alabanza. Judá engendrará al rey David, pero también a Silo, es decir, al que traerá Shalom o la paz, eso es lo que quiere decir, quien merece la obediencia de los pueblos. Los judíos han visto esto durante mucho tiempo como una profecía mesiánica que remite a la venida del Mesías. Y los cristianos también han observado que este texto apunta a Jesús. Dice, a él se congregarán los pueblos, que es quizás precursor de la promesa del Nuevo Testamento para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Comenta mi autora favorita. El león, rey de la selva, es un símbolo apropiado de la tribu de la cual descendió David, del hijo de David y del hijo de David, Silo, el verdadero león de la tribu de Judá, ante quien todos los poderes se inclinarán finalmente y a quien todas las naciones rendirán homenaje. Pregunto, ¿por qué
deberíamos rendir homenaje a Jesús ahora, aún antes de que todas las naciones lo hagan. Él merece toda la adoración, toda la honra, toda la gloria. Y podemos ver anticipadamente el triunfo final, cuando todos se doblarán ante Él y lo reconozcan como Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno, finalicemos con dos grandes temas de esperanza que se encuentran en la conclusión del libro de Génesis. La conclusión del Génesis se compone de tres eventos llenos de esperanza. En primer lugar, es la esperanza de que Israel regrese a la tierra prometida. Y Moisés, el autor de Génesis, describe la muerte y el entierro de Jacob y de José como acontecimientos que apuntan a la tierra prometida. Inmediatamente después de su bendición y su profecía sobre las 12 tribus, las tribus de Israel, Jacob piensa en su muerte y encarga a sus hijos que lo entierren en Canaán, en la cueva de Macpela, donde fue enterrada Sara. La narración que describe la procesión fúnebre hacia Canaán se convierte en precursora del éxodo de Egipto varios siglos después. En segundo lugar, es la esperanza de que Dios transforme el mal en bien. Porque después de la muerte y el entierro de Jacob, resulta que los hermanos de José se empezaron a preocupar por su futuro, porque temían que ahora José se vengue de ellos. Y acudieron a José y se postraron ante él, dispuestos a convertirse en sus siervos, una situación que recuerda los sueños proféticos de José. Y José los tranquiliza y les dice, no temáis. Esa es una frase que se refiere al futuro, ¿verdad? Porque lo que pensaron mal contra él, ahora Dios lo encaminó para bien y cambió el curso de los eventos para salvación. Es decir, a pesar de tantos fracasos humanos, la providencia de Dios prevalecerá. Y en tercer lugar, es la esperanza de que Dios salve a la humanidad caída. La historia de la muerte de José en este último versículo de Génesis es más amplia. No solo trata sobre la muerte de José. Curiosamente, José no ordena que entierren sus huesos, en cambio señala el momento en que Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y esto hicieron años después, en obediencia directa a estas palabras. En última instancia, la esperanza de la tierra prometida, Canaán, es un símbolo, un precursor de la esperanza suprema de salvación, de restauración, de una nueva Jerusalén, en un cielo nuevo y una tierra nueva. La esperanza máxima de todos nosotros, una esperanza garantizada por la muerte de Silo. Proyectémonos a ese momento leyendo Apocalipsis capítulo 21, versículos 1 al 4. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Cómo representan estos versículos la mayor esperanza que tenemos? Sin esta promesa, amados, ¿qué esperanza tenemos más que la muerte como el fin de nuestros problemas? Y ahora, a manera de conclusión, repasemos 4 puntos claves de la lección de hoy, haciéndonos preguntas de reflexión basadas en estos 4 momentos de lo que hemos estudiado. Número 1, la bendición de Jacob. Hay una historia sobre un maestro del Nuevo Testamento que les dijo a sus alumnos, si quieres ser un buen cristiano, tendrás que matar al judío que hay en ti. Entonces un estudiante respondió, ¿quieres decir matar a Jesús? ¿Cómo se relaciona contigo personalmente la bendición de Jacob a sus hijos? ¿Es posible recibir las bendiciones de Jacob negando su componente judío? ¿Qué hace que estas bendiciones también sean tus bendiciones? Ahora somos israelitas espirituales, ¿verdad? Vamos al segundo punto de reflexión, la venida del Mesías. ¿Cómo se aplica esta profecía a Jesucristo? ¿Cómo se aplica a tu vida la imagen de Cristo como legislador? ¿Y qué afecta a la imagen de los dientes y los ojos
que significan alegría de vivir y paz en tu comprensión de la vida cristiana? Vamos al tercer punto de reflexión, del mal al bien. ¿Recuerdas una experiencia en la vida en la que una acción malvada dirigida hacia ti con la intención de dañar resultó ser para tu bien? Después de esta acción, ¿cómo jugaron un papel tus experiencias de sufrimiento e injusticia en la formación de tu carácter? Y el punto número 4 a considerar es la salvación del mundo. ¿Cómo muestra nuestro nombre adventista del séptimo día nuestra creencia en la creación? ¿Cómo sugiere nuestro nombre cuál es la asociación entre nuestra creencia en la creación y la esperanza que tenemos en la segunda venida de Jesús? Y quiero finalizar con este hermoso, largo párrafo, pero bellísimo, del libro Patriarcas y Profetas. Y con esto cerramos nuestro estudio de este trimestre. La vida de José ilustra la vida de Cristo. Fue la envidia la que impulsó a los hermanos de José a venderlo como esclavo. Esperaban impedir que llegase a ser superior a ellos. Y cuando fue llevado a Egipto, se vanagloriaron de que ya no serían molestados con sus sueños y de que habían eliminado toda posibilidad de que estos se cumplieran. Pero su proceder fue contrarrestado por Dios al ocasionar el mismo acontecimiento que trataron de impedir. De la misma manera, los sacerdotes y dirigentes judíos estaban celosos de Cristo y temieron que desviara de ellos la atención del pueblo. Le dieron muerte para impedir que llegase a ser rey, pero así provocaron el mismo resultado. Mediante su servidumbre en Egipto, José se convirtió en el salvador de la familia de su padre. Sin embargo, este hecho no aminoró la culpa de sus hermanos. Asimismo, la crucifixión de Cristo por sus enemigos lo hizo redentor de la humanidad, salvador de la raza perdida y soberano de todo el mundo. Pero el crimen de sus asesinos fue tan execrable como si la mano providencial de Dios no hubiese controlado los acontecimientos para su propia gloria y para bien de los hombres. Así como José fue vendido a los paganos por sus propios hermanos, Cristo fue vendido a sus enemigos más enconados por uno de sus discípulos. José fue acusado falsamente y arrojado en una prisión por causa de su virtud. Asimismo, Cristo fue menospreciado y rechazado porque su vida justa y abnegada reprendía el pecado. Y aunque no fue culpable de mal alguno, fue condenado por el testimonio de testigos falsos. La paciencia y la mansedumbre de José bajo la injusticia y la opresión, el perdón que otorgó espontáneamente y su noble benevolencia para con sus hermanos inhumanos, representan la paciencia sin quejas del Salvador en medio de la malicia y el abuso de los impíos, y su perdón que otorgó no solo a sus asesinos, sino también a todos los que se alleguen a Él, confesando sus pecados y buscando solución. Acompáñame en oración. Padre, gracias. Hemos estudiado este trimestre el libro de Génesis. Hay tantas cosas profundas, tantos principios. Allí está el libro de los comienzos. Habla de nuestro origen, nuestro destino, pero sobre todo el plan que tú tienes de restaurar todas las cosas. Restaura tu verdad en nuestros corazones y ayúdanos a vivir bajo estos principios bíblicos para cumplir con nuestro ministerio y ser luz a los demás, ser instrumentos de salvación para otros. Bendícenos. Sabemos que lo harás porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos. Será hasta el próximo programa, que será otro estudio diferente, otra temática de las lecciones de vida o escuela sabática. Invita a otros a sintonizar este canal. Transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Mientras tanto, Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y en el viaje de la vida, las cosas van a terminar bien si haces de la Biblia tu GPS y a Jesús como tu guía. Maranatá, Dios te bendiga.